gobierno de toda situación. Porque Señor Dios mío, hemos venido a este lugar para recibir palabra, para recibir solución, para permitirte que hagas lo que quieras en nuestra vida, Dios. Por eso, Señor, recibe gloria, honra y alabanza. Por eso, Señor, te damos lo que somos en este lugar, te damos a ti, Señor. Para que veas si es necesario transformar, pues que lo pienses ahora, Rey. Que salgamos de este lugar siendo mejores personas, mejores hijos de Dios. Mejores testimonios de Dios nuestro. Señor, nos invitamos a que llenes este lugar con tu gloria. Cada rincón de esta casa sea llena de tu gracia. Que aún aquel que no pueda entender absolutamente nada de lo que pasa en este lugar, esta es la presencia de Dios como poderoso, fluyendo como torrente de agua. Esta es la presencia del Señor, aleluya, llevándonos al tercer cielo, para que podamos disfrutar de su gloria y su gracia, para que podamos ser adiestrados, enseñados, ministrados en su voluntad, en el poderoso nombre de Jesús. Por eso, Señor, pongo mi vida como sacrificio vivo, no como predicador, sino como holocausto bueno delante de tu altar, para que hagas tu voluntad a través de mi vida y para que esa voluntad se manifieste a través de todo este pueblo, en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos y te honramos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Tuya es la gloria y el amor. Tuya es la alabanza y el poder. Tuya es el imperio y toda la potestad. Reino breve, Señor de señores, Príncipe de paz, Alfa y Omega, el que ha de venir, aleluya, y vendrá. Amén y amén. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Bienvenida, hermanas y bienvenidas, se te bendiga, te bendiga tu nombre. Ana, Dios te bendiga, bienvenida. Nadia, bienvenida, Dios te bendiga. Pablo, bienvenido. Nelson, bienvenida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga, bienvenida. Bienvenidos a todos. Dios les bendiga por estar en este lugar. Pastor, en esa iglesia se llama guerrera de vida porque pasó por el fuego. Guerrera de Dios porque pasó por el fuego y salió sin quemarse. Gloria a Dios. Aunque pase por las aguas, no se alejarán por el fuego, se acaba más de vestir, porque yo no estoy para librarte, dice Jehová. Así dice la palabra. Gloria a Dios. Así que sean todos bienvenidos, aquellos que también nos siguen por Facebook. Sean bienvenidos. Si están ahí no es por casualidad, sino porque el Señor les ha dado la dirección de que puedan estar mirando este mensaje. Y no cambies. Quédate ahí, pues sin duda Dios tiene palabra para tu vida, así como tiene palabra para cada uno de nosotros. Así que bueno, bienvenidos. Amén. Si trajo su Biblia, si se animó a traer su Biblia, levántela al cielo y diga contigo:
Esta es mi Biblia y voy a aprender de su mensaje para hacer lo que dice que soy, para alcanzar lo que dice que voy a alcanzar. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles sobre cómo esperar a que Dios obre en su tiempo sin morir en el intento. No Dios, sino espero. Como Dios obra, esperar a que Dios haga su voluntad en su tiempo y no morir en el intento. ¿Qué significa esto? No cansarnos de esperar, porque los tiempos de Dios son perfectos y eso lo sabemos. Muchas personas creen que solo un milagro los puede ayudar. Y yo creo que Dios es el Dios de los milagros. Y que Dios no solamente quiere hacer uno, sino muchos milagros. Y no, a veces esperamos por el milagro, porque decimos solo un milagro nos puede ayudar, solo un milagro nos puede sacar de esta situación. Pero sabe que muchas veces Dios ya hizo el milagro. El tema es que usted no se ha dado cuenta. Porque tenemos la costumbre de poner a Dios en una mesita de luz, en un cajoncito, dejarlo encerrado ahí. Y esperar que Él pueda obrar de una forma que nosotros lo haríamos. Esperar ese milagro que Dios puede hacer, pero de la forma que nosotros, de la mejor forma que nosotros podíamos hacerlo. O esperar de la forma que quisiéramos que fuera hecho. Muchas veces las cosas no suceden, no porque Dios no tenga poder, no porque Dios no tenga fuerza, o porque necesite nuestra autorización, sino que siempre estamos especulando cómo Dios lo hará. Siendo un Dios omnipotente, omnipresente, Él no tiene un esquema para orar siempre, o conforme, o igual con cada uno de nosotros. Dios siempre tiene su método y siempre obra al modo Dios, a la manera Dios. ¿Cuál es la clave en todo esto? Dejar que Dios obre. Deje que el Señor obre. No esperando, no pensando, no creyendo usted que Dios necesita su permiso, su autorización para que haga, sino creyendo que lo que Él hará será de una manera impensable e inesperable, porque es así que trabaja Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Deje que Dios obre, porque Él tiene su método para usarlo, Él tiene su propósito para hacerlo y tiene su manera de obrar para que nosotros recibamos la bendición y la promesa. Entonces, muchas veces lo que hacemos es dejar al Señor ahí, a Dios ahí, en la mesita o encerrado, o dejamos ahí encajonado esperando que Él obre como a nosotros mejor nos parezca. Y queremos guiar la voluntad de Dios. Yo pienso que si el milagro sucediera de esta manera y con tal persona, creo que sería lo mejor. Pero ¿sabe qué? Dios es el que piensa de otra forma. Porque dice la Escritura que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y en eso estamos de acuerdo. Entonces, si está esperando un milagro, si está esperando algo, la respuesta a su oración, no espere de una manera esperable, sino que abra su mente para permitir que Dios haga lo que Él está acostumbrado a hacer y a su forma, a su manera. Ahí en el Salmo número 37, quiero que vayan por ahí. En el Salmo número 37 encontramos tres ejemplos para poder esperar con expectativa la manifestación poderosa de Dios. Ahí en el Salmo 37, en el versículo 3, tenemos tres claves fundamentales para aprender a esperar que las cosas sucedan al modo Dios, a la manera Dios. Y dice el Salmo 37, versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Confía en Él, y Él hará. Dios no dice confía en mí y tal vez lo pueda hacer. Dios le dice permíteme hacerlo y lo voy a hacer. Lo que la Escritura dice es confía en Él y Él hará, punto. No hay grises. No hay grises. Dios es el que hace la obra. Por eso está diciendo confía en Él y Él hará. Tres claves. Número 1, confianza. Espere tranquilo, Dios no lo va a defraudar. Si Él ha dado promesa, Dios no falta la cita. Número 2, deleítese. ¿Qué es esto?
Descanse tranquilo, con gozo y sin prisa. Espere los tiempos de Dios. Y número 3, encomiéndese. ¿Qué significa esto? Ponga todo en las manos de Dios y olvide. Amén. Usted se puede olvidar de la oración que ha hecho. Dios no se va a olvidar de la oración que ha recibido. Usted se puede olvidar del pedido que le ha hecho a Dios por su necesidad. Dios no olvidará la oración que le escuchó de su boca. Dios no olvidará su necesidad. Dios no olvidará lo que usted está necesitando. Dios no lo va a olvidar. Y cuando alcance esta plenitud de fe de juntar los 3 elementos fundamentales, entonces usted va a ver el obrar de Dios y va a ver el favor de Dios sobre su vida y sobre todas sus necesidades, y todas sus oraciones serán contestadas. De hecho, hay muchas oraciones que fueron contestadas. El tema es que muchas veces no nos damos cuenta de que Dios lo ha hecho. Cuando puede entender que tiene que confiar, deleitarse y encomendar y olvidarse, entonces usted ahí va a alcanzar esa plenitud de fe que le hará, valga la redundancia, alcanzar lo que Dios ha destinado sobre su vida. Son 3 pasos fundamentales y 3 pasos sencillos: confianza, deleite y encomiéndese tranquilamente. En Juan capítulo 11 dice la escritura que el amigo, un joven llamado Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto, y mandaron buscar a Jesús. Y Jesús estaba predicando junto con sus discípulos en otra ciudad. Y cuando Jesús se enteró, él dijo: bueno, quedémonos un día más aquí, seguimos predicando y enseñando la palabra del Padre. Cuando Jesús se resolvió ir a ver a Lázaro, le dijo a sus discípulos: vayamos a ver a Lázaro. Y fueron todos a aquella ciudad. Y cuando llegaron ahí a la ciudad donde había muerto Lázaro, Marta los sale a recibir, la hermana de Lázaro los sale a recibir. Y en esta recepción, ahí que lo fue a encontrar, en ese encuentro, pasó algo bien interesante. En el versículo 21 dice: Marta le dijo al Señor, Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí, si hubieses llegado antes, si no te hubieses demorado, si no te hubieses retrasado predicando la palabra en la otra ciudad, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta? Estaba imponiendo su tiempo al Creador. Marta estaba fijando su tiempo en su angustia, en su tristeza por la pérdida de su hermano, pero le estaba recriminando y reclamando a Dios: tu tiempo, Señor, fue imperfecto. Pero Jesús quería obrar en su tiempo, no en el tiempo de Marta. Como Dios no quiere obrar en nuestro tiempo, sino en el suyo. Teniendo en cuenta todo esto, sabemos que Dios siempre va a hacer un poco más de lo que nosotros esperamos. Porque nuestro Dios es así. Pensamos que nos bendice con algo y multiplica sus beneficios sobre nuestra vida. Y somos testigos vivos de lo que Dios ha hecho. Por eso estamos en este lugar. Entonces, y como Jesús quería obrar en su tiempo, y si hubiera ido Jesús al tiempo de Marta, hubiera sucedido solamente un milagro de sanidad. Pero Jesús no estaba esperando un milagro de sanidad. Jesús estaba esperando hacer una resurrección, que fue lo que hizo con Lázaro. Cuando se enfrentó a la tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera. Marta pensaba que iba a suceder algo. Señor, si hubieras llegado temprano aquí, mi hermana no hubiera muerto. Pero como llegaste tarde, ahora ya es tarde. Pero Jesús estaba pensando hacer algo mucho más grande, no un milagro, sino una resurrección de un muerto. Y fue lo que sucedió. De la misma forma, Dios piensa sobre nosotros. Siempre va a querer hacer algo más sobre nuestra vida. Usted oró fervientemente creyendo que iba a ser sano, que el milagro se iba a producir, el milagro no se produjo. Tranquilo. Dios está pensando en hacer una resurrección. Dios está pensando en hacer algo más. Usted esperaba las cosas y no salieron. El tiempo a su manera de ver fueron los incorrectos. El negocio no vendió como quería. El trabajo no le salió. No le llamaron de donde usted está esperando que lo llamasen. Tranquilo, deleítese, espere en paz, en gozo y olvídese. Porque Dios sabe cómo hacer funcionar las cosas. Dios sabe cuál es el tiempo correcto. Dios sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo y cuándo y a quién tiene que usar.
El problema es que nosotros calculamos, especulamos que Él va a usar a una persona correcta, la persona adecuada, va a usar a una persona con, capacitada, pero Dios puede usar cualquier persona y cualquier cosa, porque de esto se trata. Cuando usted está esperando, cuando usted piensa que las cosas van a suceder y no suceden, es porque Dios está queriendo hacer que suceda lo que usted no está esperando. Si lo pongo de otra manera, cuando lo natural no pasa es porque lo sobrenatural está a las puertas. Y de esta forma trabaja Dios. Esperamos lo que por lógica tenemos que esperar, pero perdemos un principio, que Dios no es Dios de lógicas. Dios no es un Dios convencional. Dios no es un Dios ortodoxo. Dios se mueve conforme a su voluntad, y teniendo todo el universo a su favor, Él puede usar lo que sea para bendecir su vida. Y cuando usted espera que las cosas sucedan y no sucedan, es porque Dios tiene otra forma de pensar y quiere hacer que suceda sobre usted lo que usted menos está esperando y de la forma que usted menos la está esperando. Así son los milagros. Sería muy fácil esperar un milagro lógico, decir esto va a suceder y estamos tranquilos y lo vemos como viene y como crece ese milagro, sería lógico, pero Dios piensa de otra manera. Dios piensa en hacer cosas que aún no fueron hechas. Como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene reservado para quién, para quienes le amamos a Dios, para quienes amamos a Dios. En el peor momento de nuestra vida, en el año 2004, hubiese sido muy fácil conseguir ayuda, pedir ayuda, esperar a algún familiar, a algún amigo que nos resolviera el problema. Pero estoy seguro que Dios no permitió ni siquiera que pensemos eso, de pedir ayuda, de salir, de buscar. De hecho, fui a buscar muchas veces trabajo y no encontré nada. Y así vacío como me fui, así vacío me vine y no teníamos trabajo. Y estoy seguro que Dios no permitió que las puertas de trabajo se abrieran. Estoy seguro que Dios no permitió que nadie fuera a ayudarnos, ni que nosotros pidiésemos ayuda. No porque estuviésemos orgullosos de vivir lo que estábamos viviendo, sino que porque si le hubiera sucedido eso, entonces el proceso hubiera quedado cortado a la mitad. El proceso no se hubiera terminado. Luego que pasó el tiempo, pudimos entender de que Dios había usado una manera no ortodoxa, poco convencional, y nos había sustentado en el peor tiempo de escasez. Porque lo que esperábamos de la tierra, Dios nos estaba proveyendo del cielo. Y glorificó su nombre de tal manera, y eso se lo puedo asegurar, que nos mantuvo en medio de la miseria. Textual. Esperábamos ayuda de algún compañero, de algún familiar, de alguna persona. De hecho, muchas veces o pocas veces algún familiar fue tocado de parte de Dios para ir a casa, algún hermano fue tocado para ir a casa. Pero en 9 meses es mucho tiempo. La escasez, el hambre, en 9 meses parece años. Igualmente así Dios nos sustentó con cosas del cielo que nosotros esperamos de la tierra. Dios se movió de una manera no convencional. La gente decía, ¿por qué esta gente pasa tanta necesidad, pasa hambre, no tienen luz, no tienen agua, le han cortado todo, se han quedado sin trabajo? Mucha gente pensaba eso, vamos a darle una mano. Tal vez muchos lo hubieran hecho, pero estoy seguro que Dios no permitió, porque Él quería sacar piezas limpias. Él quería pulir lo que le había empezado a pulir. Quería terminar de hacerlo. Dios había iniciado un proceso de una manera, usó su manera, porque si hubiera usado otra forma, tal vez el proceso no se hubiera terminado. Pero Él usó la escasez. Y fue la forma, el modo Dios que Él usó para prepararme durante 9 meses para después mandarme al campo. Es que Dios trabaja de esta manera. Lo que no podemos entender somos nosotros. El problema es que siempre estamos esperando lo lógico cuando Dios es ilógico. Cuando las cosas vienen no en un plano natural, porque Dios no se mueve ahí, queremos hacer que se mueva en un plano natural. Cuando decimos, Señor, qué bueno sería que hicieras esto, pero Dios está diciendo, podía hacerlo, pero estoy pensando en algo mejor. Esa es su forma sobrenatural de moverse. Ese es otro plano que no podemos alcanzar, a menos que seamos hombres y mujeres de fe. A menos que confiemos en Él
que nos deleitemos en Él y que encomendemos en Él nuestro camino y olvidemos y descansemos tranquilos, porque entonces el plano sobrenatural se activará. Siempre estamos especulando qué haríamos, cómo haríamos, quién nos ayudaría, quién estaría con nosotros, quién golpearía la puerta de nuestra casa, pero Dios está pensando en algo muy diferente. En Lucas, capítulo 9, en Hebreos, capítulo 11, el verso 31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe Rahab, dígalo, la ramera, la prostituta, no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está esto? Josué capítulo, cómo era la ciudad, si era fortificada, cómo podían hacer para conquistarla, porque tenía la promesa. En determinado momento el rey de Jericó se dio cuenta que los espías andaban ahí a la vuelta y los mandó a buscar a la casa de la ramera Rahab. Y esta mujer, lejos de entregar lo que hizo fue esconderlos y evadir la pregunta de los soldados enviados por el rey. Dicen que está aquí en tu casa. No, no está aquí. Posiblemente saltaron la ventana, el muro, y se fueron en otra dirección. Y ellos se fueron en aquella dirección. ¿Cuál es el punto aquí? Estos soldados tal vez esperaban la ayuda de un político importante, la ayuda de un creyente, de alguien influyente, de algún otro espía que había pasado años para darle una mano, o de alguien que ellos suponían le iban a ayudar. Pero la ayuda que Dios envió vino de la persona menos indicada y la menos esperable. La ayuda a quien Dios usó para ayudar fue la persona de quien ellos menos se imaginaban. Era una prostituta. Por eso es mencionada en Hebreos capítulo 11, verso 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes. Porque Dios usó a quien quiso usar, no a quien ellos pensaban que Dios tenía que usar. De la misma forma pasa con nosotros. Pensamos que algo o alguien puede venir a ayudarnos, pero Dios está pensando en otro método, en otra forma de trabajo. Y la ayuda va a venir de quien menos suponemos que nos pueda ayudar, de quien menos esperemos que nos pueda ayudar. Por eso, no juzgue a aquel que ha caído en vicios, porque puede ser que Dios lo use para que Él sea su bendición. No use a aquella persona que está en pecado, que está en desobediencia, que está más a saber cómo, porque puede ser la persona que Dios use para que un día le tienda la mano. Porque Dios trabaja de esa manera. Nosotros tenemos algo preconcebido en nuestra mente que nos tienen que ayudar, personas calificadas, personas que estén de acuerdo a nuestra sabiduría espiritual, personas que estén de acuerdo a nuestra sabiduría en la Biblia, hermanos, un creyente, alguien que escuchó la voz de Dios. Pero Dios, que tiene todo el universo a su favor, puede usar cualquier persona, independientemente que sea cristiana o no. Y eso que tenemos preconcebido en nuestra mente tiene que caer. Porque eso es lo que hace que Dios esté encasillado en un lugar. Y no que Él lo pueda obrar desde ese lugar, sino que nuestra manera de pensar hace que lo que Él va a hacer es algo que nosotros también lógicamente haríamos. Eso es lo que tiene que caer. Entonces imagínense cuántas oportunidades hemos perdido porque quien la trajo es una persona que menos esperábamos o que suponíamos que no tenía capacidad para traernos oportunidad. Y dijimos, no, si viene de aquel es porque viene del diablo. Y era Dios mismo trayendo un enviado para traerte una bendición, una oportunidad, para invitarte a que vayas hasta el lugar con una puerta abierta para que puedas entrar. Pero como no era de la persona correcta, nuestra manera de ver, dijimos, no, esto no proviene de Dios. No solamente con las personas, sino con los hechos. Cosas que suceden, quería ir a tal lado, tenía ganas porque Dios me dijo que fuera. Y no era el momento de ir. Y cuando fuimos, pasamos necesidades. ¿Cuál fue el problema? ¿Dios se equivocó? No. El problema es que escuchamos lo que queríamos escuchar. Y a nuestro entender, de una forma lógica y esperable, fuimos y no era lo que resultó, no era lo que esperábamos.
Señor, ¿te olvidaste de mí? Señor, estabas mirando para otro lado. No, Dios te dijo, no fueras. Porque ese método era el incorrecto. Muchas veces lo esperable es lo correcto, pero lo inesperable es lo adecuado. Y Dios lo sabe. Por eso obra de esa manera. En Lucas capítulo 9, ahora sí. Jesús estaba predicando a muchas personas, más de 5,000 personas. Y estaba hablándoles acerca del reino, y estaba enseñándoles sobre el perdón de pecados, y estaba diciéndoles que Él era aquel de quien la Escritura había hablado, que Él había llegado como el Hijo de Dios para perdonar pecados, para restauración, para resurrección, para promesa de vida eterna. ¿Qué pasó con esto? El tiempo empezó a pasar. Y todos esos 5,000 personas y aún más empezaron a tener hambre. Entonces los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, sería bueno que despidieras a toda esta multitud para que vayan a los campos, a las casas, a sus hogares y coman algo, porque tienen mucha hambre. Tienen mucha hambre. Ya se acordará bien. Porque tienen mucha hambre. Lejos del Señor entrar en lógica, habló de una forma ilógica. Porque estaba pensando, Él le diera de comer. Entonces Él le dijo a sus discípulos: sí, tienen razón, muchachos, ustedes saben que sí están locos de hambre, pero ¿sabe qué? Denle ustedes de comer. Desconcertados por la orden de Jesús, empezaron a especular el dinero que tenían, a ver si podían comprar alimento para 5,000, 10,000 o 15,000 personas. Y cuando pasaron raya, lo que tenían no alcanzaba para nada. Entonces, estresados por la orden que le había dado el Señor, salieron a caminar por cualquier lado. Hasta que un discípulo llamado Andrés encontró un muchacho con 5 panes y 2 peces y se lo trajo el Señor. Y le dijo: Señor, esto es lo que encontré, pero esto no es mucho. Para ellos era ridículo. Para los discípulos era una ridiculez, 5 panes y 2 peces para 10,000 personas. Pero para el Señor era lo necesario. ¿Qué hizo Jesús? No se estresó, no se amargó, no se desesperó. Lo que hizo fue confiar y deleitarse en el Padre, porque el Padre algo haría. Entonces mandó a los discípulos que le dijeran: díganle a todo el mundo que ellos se acuesten tranquilos, que se recuesten tranquilos. Entonces, cuando todo el mundo esperaba un milagro de multiplicación, que de hecho sucedió, pero de una forma que ellos no esperaban, lo que hizo Jesús fue orar: Padre, bendigo estos alimentos. Y cuando terminó su oración corta, llamó a los discípulos, le dio cestas, y esas cestas estaban llenas de panes y de peces, y alimentaron a casi 15,000 personas. Los discípulos esperaban el dinero, que Jesús orara y aparecieran oro, dólares, plata, riquezas, y con esto harían un cambio y irían a comprar alimentos. Lo convencional era eso, lo ortodoxo era eso, lo lógico sería eso. Pero Dios, como tiene la costumbre, la bendita costumbre de ir un paso adelante, Dios estaba pensando hacer algo más. Y Él dijo: por estos 5 panes y estos 2 peces me alcanza, para mí es suficiente. Cuando usted deja de esperar lo esperable y queda abierto a lo inesperable, las cosas suceden. Y no le busque explicación, porque no la puede encontrar, no la va a encontrar. Porque Dios, cuando hace las cosas, las hace perfectas y no tiene necesidad de dar explicación. ¿Cómo podemos creer que suceden milagros de sanidad si la medicina dice una cosa? Yo no sé cómo sucede, pero sé que sucede y lo creo y lo he visto y somos testigos de eso. Entonces no pierda su tiempo en preguntar o especular cómo lo hizo, cómo lo hará, pero cómo saldrá el cáncer, cómo saldrá la diabetes, cómo pasará esto, los exámenes, la tecnología dice una cosa, pero Dios está diciendo otra. Crean en mí, confíen en Jehová y Él hará. Ahí está la clave. Tenemos esa idea de esperar que las cosas simples sucedan. Y Dios no es un Dios de cosas simples. Dios es un Dios de grandes cosas. De hecho, cuando no había nada en la existencia, Dios con su sola palabra creó todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que conocemos y lo que no conocemos.
Él soltó palabras, no sé, podía, no sé, tal vez algún lógico podía decir, bueno, el Señor podía haber tomado tierra, o había inventado la tierra y formado el mundo y los planetas. Pero su forma no ortodoxa, su forma no convencional hizo que soltara palabra y las cosas sucedieran. De esta manera trabaja Dios. Pero muchas veces estamos encerrados en pensar que esto tiene que ser así y no puede ser de otra forma. Yo creo que la mejor manera tiene que ser esta. Entonces evitamos que Dios haga lo que tenga que hacer, no porque le falte el poder, simplemente porque Él está esperando que usted crea. Y cuando usted desarrolle ese nivel de fe, entonces no va a entender lo sobrenatural, pero va a recibir lo sobrenatural. Las cosas que no podemos entender son las cosas que Dios anhela hacer sobre cada uno de nosotros. El Señor dice, convertiré, transformaré el desierto en ríos y el sequedal en manadero de agua. Es ilógico. Si lo miramos con la lógica, es ilógico. Eso no puede ser. Pero justamente esto es lo que quiere el Señor hacer. Romper con la lógica y hacer cosas que no las podemos entender. Y no tenemos necesidad de entenderlo, solamente necesidad de creer para que Él pueda hacerlo. Y que podamos disfrutar de esas cosas sobrenaturales que Dios está haciendo. Porque Él no se mueve en un plano natural. Él se mueve en un plano mucho más elevado que se llama plano sobrenatural. De ahí proceden los milagros, las restauraciones. De ahí procede nuestra salvación, de ahí procede las sanidades, de ahí proceden las cosas nuevas, de ahí procede la restitución. Todo procede de ese plano. Porque Dios sabe la necesidad de lo que tenemos, pero no lo va a hacer como lo esperamos, sino que va a obrar a su forma. En un lugar donde nadie consigue trabajo, Dios puede hacer un milagro y usted sea el último de la fila, lo puede poner en primer lugar y lo puede llamar a usted. Habiendo personas más calificadas, mejor preparadas, con el estudio correcto, Dios los puede hacer a un lado y lo puede llamar a usted. Basta con que crea. Y no especule, tengo el número 34 y hasta el número 33 hay vacante. Sí, esa es la realidad, tal vez sea la realidad. Pero Dios no se fija en realidades porque Él vive y obra en su propia realidad. Y su propia realidad dista mucho de la nuestra. Está muy lejos de la nuestra. Vuelvo al principio. El problema es que lo ponemos en un cajón. Y creemos que Él va a obrar como nosotros pensemos que sea mejor. O que nosotros lo haríamos porque es lo más correcto. Pero Dios es un Dios que rompe todo esquema. Dios no es un Dios convencional, Dios no es un Dios que se mantenga en un cuadrado. Dios es una persona que ha salido de los cuadrados y ha hecho cosas inimaginables. Y lo que tiene preparado para cada uno de nosotros también son inimaginables. Porque si hay algo que somos nosotros, somos objetos del amor de Dios. Somos el centro del amor de Dios. Y por ser centro del amor de Dios, Dios quiere hacer milagros, sanidades, restitución, restauración y cosa nueva. Por eso Él dice, en medio del desierto abriré ríos y en medio del sequedal torrente de agua. No lo podemos entender porque ¿quién lo puede hacer? Sí, Dios. A menos Él, otro no lo puede hacer. ¿Quién te dice la lógica? No hay equipamiento, no hay recursos, no hay nación que invierta en eso, pero Dios lo puede hacer. Y es el mismo Dios que ha partido el tiempo en dos y ha abierto los mares y abre ríos en el desierto. Es el que quiere hacer milagros sobre nuestra vida. Amén. Es el que quiere obrar, pero no a nuestra manera, no de la manera que pensamos, sino de una manera muy distinta. Un día estaba en mi casa y tenía una situación, un problema, ya hace muchos años. Fueron tiempos muy difíciles. Y estuve orando al Señor, estuvimos orando al Señor. Y decíamos, Señor, la justicia tiene que prevalecer. No que hayamos sido perfectos o no que seamos perfectos, pero Señor, conoces nuestro transitar, conoces nuestra vida, lo que hicimos y lo que no hicimos, y lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, y lo que no hicimos ni bien ni mal, tú lo conoces. Entonces pude entender, estaba en el patio de mi casa, pude entender cuando Dios se reveló a mi vida. Que Él dijo, voy a hacer justicia, pero no te voy a decir cuándo, porque no tengo la obligación de decírtelo. Hermano, lo que hice fue callarme la boca y seguir trabajando en el patio de mi casa. Dios obra de maneras que nosotros no tenemos por qué pedir la explicación.
ni mucho menos Él tiene que darnos explicación, porque Él es Dios, Él es soberano, y toda la obra que Dios va a hacer siempre va a ser buena, perfecta y agradable como su buena voluntad. Nada de lo que Dios haga sobre nosotros va a ser para daño, para mal. Podemos pasar por cosas que no podemos entender, y en eso estamos de acuerdo. Y la gente que no conoce al Señor o sus caminos va a decir: por el pecado que están viviendo eso, por haber sido mala persona están pasando hambre, por haber rechazado a Dios están pasando por pesares. Que es Dios tratando. Las personas nos pueden juzgar, nos pueden apuntar, pero el que trabaja con nosotros es Dios. El que trata con nosotros es Dios. Y los métodos que Dios usa a las personas tal vez le rechiñen en los oídos, o sea motivo para acusarnos, para apuntalarnos. Pero si Dios está trabajando, entonces Él está puliendo lo que mejor le parece pulir. Y de ahí sacará no piedra, sino diamante en bruto, un diamante pulido, un diamante terminado, una obra maestra terminada para gloria y obra de su santo nombre y para servicio de su santo nombre. Por eso el Señor dice: voy a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y suena bastante ilógico. Porque muchas veces esperamos que las cosas vengan de una manera común, simple. Pero cuando Dios está en el asunto, nada es simple, todo se cambia, todo se transforma. No espere un milagro en el día de hoy a las 3 de la tarde porque usted lo está queriendo. Espere el milagro, pero no le ponga fecha a Dios, porque llegará en el tiempo justo. Porque Él sabe cuándo tiene que hacer cumplir sus promesas. Y no es en nuestro tiempo. Pensando de esa manera, imagínense cuántos milagros hemos perdido pensando que llegarían de la forma que nosotros los haríamos. Tal vez usted oró fervientemente y la oración fue respondida, y eso es lo que esperamos. Pero fue respondida de una manera que usted no la esperaba, o fue respondida a través de alguien quien usted no esperaba. Y la oración fue respondida. Y usted dijo: no, todavía no, porque no vino el pastor y me trajo revelación, porque no vino la pastora y no me trajo revelación. Y fue el más pequeñito de los hijos de Dios y le dio revelación. Y usted dijo: no, si no es el ungido de Jehová, eso no es revelación de Dios. Muchas veces hay situaciones en la vida, en el día, en el común, en el cotidiano, que nos están trayendo revelación de parte de Dios. Usted ora por paz, que hay conflicto en la casa. ¿Usted dónde está la respuesta a mi oración? Usted confíe que Dios traerá paz a su tiempo. Usted ora por sanidad y dice: cada vez estoy peor. Usted confíe, Dios hará su voluntad. Pero no ponga los tiempos a Dios. No haga como Marta: si hubieras estado en tiempo y forma, esto no hubiera sucedido. Recuerde que siempre Dios está pensando en hacer un poco más allá de lo que nosotros pensamos o creemos. Entonces muchas veces esperamos de la forma lógica o de la persona correcta, pero Dios usa la forma ilógica y la persona adecuada. Y viene y nos trae la respuesta. Y como no es una respuesta de alguien encumbrado en el Evangelio, decimos: no, esto no es de parte de Dios. Aún sigo esperando y Dios ya le ha respondido. El tema es que por esperar de la forma que espera, usted no se ha dado cuenta que la oración ya fue respondida. Hay momentos donde Dios va a responder su oración con silencio. No va a emitir voz, porque lo ama demasiado como para cumplir esa oración y verlo sufrir luego. Hay cosas donde Dios hace silencio porque está preparando algo mejor. Y hay cosas donde Dios hace silencio porque no le quiere responder la oración. Porque Dios es una persona que va muchos pasos adelante y Él conoce nuestro destino y conoce nuestro futuro. Y si Dios no responde es porque Él sabe que más adelante podemos tener problemas. Pero nosotros, por ser uruguayos, insistimos: Señor, acuérdate que ese trabajo es el ideal para mí. Acuérdate que ese negocio es el más fructífero. Acuérdate que voy a invertir, pero voy a ganar. Y Dios le dice: no seas terco, no seas testarudo, no seas necio. Y usted sigue insistiendo hasta que el Señor hace silencio. Escuche los silencios de Dios.
Porque ese silencio le quiere decir muchas cosas. Aprende a escuchar cuando Dios hace silencio. No espere que Dios le va a hablar siempre y le va a revelar todas las cosas. Y le va a poner delante suyo lo que usted espera que sea puesto. Dios hará conforme a su voluntad y usará lo que tenga que usar, ante usted no espere lo que le está usando, lo que le está haciendo. ¿Cuál es el punto aquí? De la manera preconcebida que usted tiene a Dios, tírelo, túmbelo, tumbe esa manera de pensar, tire por tierra esa lógica, tire por tierra esa manera de ver las cosas. Porque si no ha sucedido lo que espera, lo que no espera, Dios se lo va a hacer suceder. Pero tiene que aprender a esperar lo que no espera. Tiene que aprender a creer lo que no espera. No especule, no piense, no calcule, no haga, valga la redundancia, no haga cálculos de cómo será. Usted solamente confíe y Dios lo hará. Por eso me gusta esta escritura cuando Dios dice: otra vez abriré ríos en el desierto y torrente de agua en lugar seco. Otra vez. Ya lo hice una vez, tal vez usted no se dio cuenta. Tal vez usted dijo sí, pero no era lo que esperaba, pero Dios sabía que era lo que usted necesitaba. Tal vez usted dijo, no, aún no tengo la respuesta. Sí, la respuesta vino por allá y no por acá donde usted la esperaba. Tal vez el Señor ya le dijo que sí, y usted está diciendo, pero la persona correcta todavía no me lo dijo. Y Dios usó a alguien que no lo conoce para traerle confirmación. Esto es, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No lo hemos entendido. Por eso la Escritura dice, otra vez, abriré ríos en la soledad, ríos en el desierto y manadero de agua en tierra seca. Una vez más Dios lo va a hacer. Pero le doy el consejo, no especule, no calcule, no se fije en su mente quién puede ser que le traiga palabra. No tenga el pensamiento fijo en qué lugar lo van a bendecir. Porque siendo Dios el dueño del universo, Él puede usar cualquier lugar aquí o en cualquier otro lugar. Y puede ser una persona, un hijo de Dios o un completo extraño que Dios venga a traer para que usted reciba la bendición. O es extraño para que le tienda la mano. Por eso de aquí en más no se pierdan milagros, porque los espera de una manera convencional. O si usted hiciera el milagro, lo haría de esta forma o de aquella forma. Esperen los milagros, pero no especule cómo vendrá. Esperen la respuesta de Dios, pero no piensen qué le dirá. Espere el obrar de Dios, denle libertad al obrar de Dios. Y no crea que Dios no va a hacer conforme su voluntad, sino conforme la suya. Yo creo que en el día de hoy tenemos que hacer algo. Y es derribar paradigmas. Derribar cosas preconcebidas en nuestra mente. Echar por tierra cosas que nos han mantenido en un cajón y ha dicho, bueno, esto es bien como el caballo que le ponen las ojeras, esta cosa que camina solo adelante y no ve los costados. Eso es lo que tiene que, no se me ofenda, pero eso es lo que tenemos que dejar a un lado. Porque Dios es un Dios amplio, ancho. Dios es un Dios que va a obrar de una manera que no nos imaginamos. Por eso mi consejo es, prepárese para las cosas que usted no imagina. Porque es ahí donde Dios va a obrar. Y es de ahí donde va a venir su bendición. Es de ahí donde el Señor va a hacer el milagro. Prepárese para las cosas que usted no puede dar crédito a lo que suceda. Ríos en la soledad, estanque de agua en lugar desierto. Prepárese para esa cosa. Porque justamente es esto lo que Dios está queriendo. Que nosotros en lugares áridos ya veamos el río. Y en lugares secos veamos ya el manadero de agua. Y donde no hay camino, ya vea el camino. Porque aunque los hombres le digan que no es posible, Dios dice que yo haré camino donde no lo hay. Y traeré agua en el desierto. Y pondré manadero de agua en tierra seca. Lo volveré a hacer, si yo lo hice una vez. Porque no lo va a volver a hacer. ¿Cuál es la diferencia de que ahora usted sabe que lo lógico en el reino de los cielos no camina? Que lo estándar en el reino de los cielos no tiene cabida. Y que nuestro pensamiento, para modificar los pensamientos de Dios, no vamos a tener esa suerte. Entonces espere que Dios haga las cosas de la forma que usted no se imagina. Espere que Dios use a las personas que usted nunca pensó que le pudieran tender una mano. Entonces eso es confiar en Dios. Y el próximo paso es
Dios lo hará. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, creo y declaro en el nombre de Jesús que tu presencia en este momento está trayendo sobre nuestra vida lo diferente. Algo que aún no hemos escuchado, no hemos visto y que no ha subido a nuestro corazón. De una manera muy distinta a la que nosotros la tenemos preconcebida, lo estábamos esperando, Dios mío. Algo distinto, Padre de la gloria, y esperamos por un camino, o esperamos de alguna persona, Padre, pero en esta mañana tú nos has enseñado que las cosas del reino fluyen de una manera poderosa y por un lugar donde no podemos imaginar. Que tú puedes usar a una persona que no podíamos nunca haber pensado que podía ser usada por ti, Dios mío. O una situación de la cual nunca pensamos salir, nos pusiste en medio para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a entender, Señor, que tus métodos no son iguales a los nuestros. Con la diferencia que los tuyos son perfectos, son buenos, son agradables. Pero, Señor, aquí estamos, Señor, como pueblo de Dios, para hacer tu voluntad, para aprender y tratar de hacer tu voluntad en esta mañana. Tu palabra nos ha enseñado, Señor Dios mío, que los métodos convencionales en el reino de los cielos no tienen lugar. Que los métodos lógicos no son los métodos que tú usas, Señor. Pero que tenemos que aprender, Señor Dios mío, a ya no tenerte dentro de un cajón, no tener encasillado. Hay un lugar donde no puedas obrar, no porque no tengas poder, sino que nosotros queremos hacer más cosas que tú mismo, Dios. Pero en esta mañana, Señor, tú nos has traído a este lugar para que podamos entender que no es nuestra voluntad la perfecta, sino la tuya. Que todo lo que obres, Señor Dios mío, aunque venga de una manera que no la podemos imaginar o no la habíamos pensado, sé que podamos saber que esa es la respuesta que estábamos esperando. Tal vez, Señor, has enviado milagros sobre nuestra vida y no nos hemos tomado o no nos hemos dado cuenta que eran milagros, porque no vino de una forma convencional. No vino de la manera que pensábamos o a través de la persona que estábamos pensando. Tal vez nos hemos perdido muchas oportunidades, Señor, porque esperamos que alguien capacitado viniera a traernos esa oportunidad. Y usaste lo más vil para hablarnos, como dice tu palabra. A partir de esta mañana que podamos transformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra mentalidad, Señor. Que pongas en nosotros algo nuevo, que aumentes la paciencia, pero también la confianza de saber que tú harás y no vamos a defraudarnos. Y que podemos deleitarnos en ti, que esperar con gozo, con alegría, con risa y sin prisa. Y que también, Padre, que podamos nosotros, Señor, poner todo en tus manos, encomendar todo a ti, sabiendo que están las manos perfectas. Y a tu tiempo, Señor, lo harás, pero en tanto, cuando encomendemos, nos olvidemos. Porque tú eres aquel que nunca va a olvidar la oración de uno de tus justos. Padre, yo te doy gracias y bendigo tu nombre. Y sé que le estoy predicando una iglesia que hoy está ensanchando su fe para poder ver las cosas grandes y ocultas